Y bueno, hermanos, nuevamente, buenos días, ya son tardes, y sé que el calor por ahí de las 12 va a empezar a ser un poquito más. No se me duerman, hermanos, denme ánimo. No da ánimo cuando alguien se duerme, hermanos, pero vamos a hacer la lucha por no dormirnos. Y bueno, es un privilegio. Como cada domingo cuando me ha tocado servir, es algo que digo muy comúnmente, es un privilegio. No merecemos realmente estar aquí, pero por su palabra, por su fidelidad estamos aquí, hermanos. Y en la semana escuché algo así como que nosotros como servidores del Señor, Dios es el chef, ¿verdad? Dios es el que prepara el alimento es único y nosotros solamente somos siervos, meseros, ¿verdad? Que llevamos este alimento. El mesero no le dice al chef, ay, le falta poquita sal, o lo hubieras arreglado así, ¿no? Solamente traemos y bueno, que el Señor me ayude a exponer con fidelidad el salmo que hoy estaremos viendo. Y algo en lo que he estado meditando un poco, o más bien algo donde Dios me muestra acerca de ciertas verdades, también ha usado a mis hijos. Y dicen que son buenos maestros los niños porque son muy preguntones, ¿verdad? Son muy preguntones y a veces las preguntas que nos hacen son de cosas que nosotros asumimos que sabemos, ¿no? Y empezamos a platicar. Mateo a veces me escucha platicar o me escucha hablar con alguien en el trabajo. Y Mateo me hace ciertas preguntas. Una de ellas es, papá, me dice, ¿qué es considerar? Y ahí voy, ay, ¿cómo le explico considerar? Y primero me pregunto, ¿sí sé? Considerar. Luego me dijo hace poco, papá, ¿qué es la justicia? Y tómala. Y bueno, hermanos, si ustedes saben explicarle a un niño entre 4 y 7 años, más o menos dígame cómo hacerle para explicarle a mis hijos cosas que parecen sencillas, que parece que sabemos, pero a la vez es importante cuestionarlas. Y algunas de las cosas que vamos a estar viendo en ese salmo es también cosas sencillas que pareciéramos dar por sentado que sabemos o que sé. Lo digo primeramente por mí, pero una pregunta sería, ¿qué es o qué significa que Dios es el Señor? ¿Qué significa la alabanza? ¿Qué es la alabanza? ¿Qué es la alegría? ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Se ha preguntado la Escritura a qué se refiere cuando habla del corazón? ¿Qué es el temor? ¿Qué es la misericordia? Y bueno, no vamos a poder responder todas, pero vamos a ir viendo algunas de ellas. Anteriormente, hermanos, estuve predicando acerca del Salmo 42 y como el pastor nos ha dicho, los salmos están de alguna manera clasificados en salmos de alabanza, en salmos de lamento, de gratitud, en himnos. Y bueno, el salmo que hoy estaremos viendo es un salmo de alabanza. Un salmo de alabanza. El énfasis de este salmo, hermanos, será la alabanza congregacional, donde todos venimos y alabamos al Señor. Y es algo hermoso que pues pareciera que Dios ha preparado ese caminito desde la escuela dominical, la dirección, el tiempo de alabanza, porque vamos a estar viendo ciertas cosas de la alabanza, hermanos. Del salmo que hoy vamos a estudiar es el Salmo 33. Si tienen sus Biblias, por favor. Y el salmo pues tiene 22 versículos. Debido al tiempo no vamos a alcanzar a ver todo. Ya luego me tocará más adelante, no sé, si nos llaman. El Salmo 33, segunda parte, pero ahorita vamos a ver hasta el versículo 12, hermanos. Versículo 12, y nos ponemos de pie para darle lectura. Voy a leer hasta el versículo 3 y después del versículo 4 me gustaría que todos lo leyeran en voz alta, se los voy a poner ahí.
¿Ok? A una voz, ok. Bueno, Salmo 33 dice, canten de júbilo en el Señor ustedes los justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Den gracias al Señor con la lira. Cántenle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Cántenle cántico nuevo. Tañan con arte, con voz de júbilo. Versículo 4 por ahí. Más adelante. Siguiente. Ok, dice el versículo 4. Porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. ¿Sí? Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacén en los abismos. Tema al Señor toda la tierra, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, gracias por esta hermosa mañana en la cual nos ha dado el grande privilegio, Señor, de alabar su nombre. Gracias, Señor. Bendiga su iglesia y, Señor, que a través de su palabra podamos ver su grandeza, su poder, su amor, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Bueno, gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Cada domingo al venir a la iglesia es importante, una de las cosas que hacemos y muy importante es rendir alabanza al Señor. Y bueno, por algún tiempo Dios me ha permitido pertenecer al grupo de alabanza y veo, hermanos, cómo cada uno de los que tocan, cantan, no se preparan en este momento, se preparan antes del servicio. Se ensaya, cuando estamos aquí se hace un ensamble y cada uno de los integrantes puede ensayar, puede aportar. Se unen los instrumentos, en cada uno de los hermanos que toca tiene experiencia en su instrumento. Algunos de ellos tienen 10 años, 20 años, 30 y hasta hemos tenido integrantes en el grupo de alabanza que tienen 50 años tocando el instrumento. Los hermanos cantan, unen sus voces a una melodía, luego realizan juegos de voces a una misma escala. Y esto poco a poco, aunque a veces nos desafinamos, va saliendo mejor, poco a poco. Toda esta preparación es importante, hermanos. Toda esta preparación anticipada para el grupo de alabanza es muy importante. Sin embargo, hermanos, lo que nos define como grupo de alabanza no es solo lo que hacemos, venir y tocar. No, también es muy importante y más importante es lo que somos. Es decir, durante el tiempo de la música quizás pudiéramos contratar a músicos profesionales. Ninguno de los que está aquí es contratado para esta labor. Es un grupo de creyentes que hace música para su Señor. Y para estar en el grupo de alabanza, pues hay un tiempo de membresía. Se invita con otros hermanos, apoyados con otros hermanos para preguntar más acerca de la intención. ¿Por qué quieren estar en la alabanza? Aún con todo esto, toda esta preparación, aún con ser tan cuidadosos de quién va a estar en la alabanza, nosotros no podemos ver el corazón de las personas. Nosotros no podemos. Cuando una persona canta, ahorita contamos todos al Señor y fue algo muy hermoso. Y nosotros, ¿qué vemos, hermanos? Nosotros vemos
a una persona cantando. Es lo único que vemos. Dios ve dos cosas a la vez. Dios ve a la persona que canta, pero Dios también está viendo su corazón al mismo momento. Dios, solo Dios, conoce las intenciones que están en nuestro corazón. En 1 Samuel 16:7 dice: pero el Señor le dijo a Samuel, ¿recuerda esta historia? Cuando Samuel estaba buscando quién era el futuro rey. ¿Qué decía Samuel? Ay, por favor, tiene que ser un hombre fuerte. Alguien rudo. Un futuro rey, así se tiene que ver. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? No mire su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Solo Dios, hermanos, conoce nuestro corazón. Solo Dios conoce si nuestra alabanza es genuina. Y puse el ejemplo de la alabanza, hermanos, de alguna manera, porque son los que están preparándose con no tocamos ahorita la lira, ¿verdad? Estamos tocando la guitarra, el teclado, la batería, las voces, el bajo. Pero todos somos llamados a la alabanza, hermanos, porque ustedes también Dios les dio un instrumento hermoso, les dio voces, les dio la manera de aplaudirle también. Todos somos llamados a cantar con alegría al Señor. Y he dividido este mensaje, hermanos, en dos puntos principales. El primero es un llamado para alabar al Señor. Hay una llamada del Señor para alabarle. Y el segundo, no solamente tenemos un llamado, sino tendremos motivos, razones por las cuales debemos alabar a nuestro Señor. Y dentro de este punto alabaremos al Señor porque Él es el creador. Él es el soberano. Alabaremos al Señor porque Él es el único consejero, es el único consejo que prevalece. Alabaremos al Señor. Primer punto, mis hermanos. Del versículo del 1 al 3 hay un llamado de alabar al Señor. Nuevamente dice: canten de júbilo en el Señor ustedes los justos, apropiadas para los rectos la alabanza. Den gracias al Señor con la lira, cántenle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas, cántenle cántico nuevo, tañan con arte con voz de júbilo. Este salmo, hermanos, de alguna manera nos invita a cantar con júbilo al Señor. Y esta primer palabra, canten con júbilo, es interesante ver que es un verbo imperativo. Hace ratito estaba platicando con mi esposa porque hoy le toca a la escuela con los niños y me dice, no voy a poder escuchar la predicación. Le digo, bueno, nada más te quiero adelantar una sola cosa antes de que subas a cantar. Hay una orden de parte de Dios y es de que cantes con alegría. Canta con alegría. Dice en otras versiones, la Reina Valera 1960 dice, alegraos. Y vea esto, no hay una sugerencia, una indicación de Dios, es algo que a lo mejor tienes que hacer. No, alegraos, canta con júbilo al Señor. Y con júbilo es un clamor de alegría. También se usaba como un grito de batalla. Y los límites de esta alegría están cantar con júbilo en el Señor. En el Señor. Y vamos a las clases con Mateo. ¿Qué Señor? ¿Qué es Señor? Y en ese texto, hermanos, si lo quitamos en el capítulo, en el Salmo 33, quitaríamos gran parte del Salmo, lo repite 13 veces. Dice, canten con júbilo en el Señor, den gracias al Señor, la palabra del Señor, la misericordia del Señor, teme al Señor, el Señor permanece, Dios es el Señor que está en los cielos, los ojos del Señor esperan el Señor. Bueno, hermanos, si no sabemos qué significa, qué es que Dios es el Señor, nos perderíamos de gran parte de este Salmo. Señor, hermanos, aunque lo usamos muy cotidianamente, cuando hablamos acerca de Dios, es decir, que Dios
es el único dueño absoluto. Citando a nuestro hermano Robert, él dice, es que Dios es el jefe. Sencillo, Dios es el jefe. Fuera de Dios, Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Y no solamente dice esto, el versículo 1, dice que quienes son los llamados a cantar con júbilo en el Señor son los justos. ¿Y quiénes son los justos? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes son los justos? Pero hermanos, es el pueblo de Dios. Es el llamado a alabar a su Señor. Y en su contexto sabemos que se dirigía hacia Israel. Este pueblo, aunque de alguna manera estaba rodeado de otras ciudades, estaba rodeado de cierta idolatría, ellos sabían que el único que merecía la alabanza y la gloria era su Dios. Dios, de alguna manera, llama a su pueblo a tener una única y apropiada alabanza hacia su Dios. Es una alabanza exclusiva para Dios. Los rectos, dice. También se traduce como íntegros. Y en la Reina Valera dice algo hermoso. En los íntegros es hermosa la alabanza. Los necios, hermanos, no son llamados a alabar al Señor. Y dice Thomas Watson, qué poco apropiada es la alabanza en la boca de un necio si su vida deshonra a Dios. Hermanos, por eso volvamos al punto de que Dios es quien conoce nuestro corazón. Dios no solamente está llamando, canten, me gusta el ruido. No, Dios está diciendo, canten los justos, los íntegros. Agustín dice, agrada a Dios aquel cuyo agrado está en Dios. Dios conoce si somos íntegros cuando alabamos, hermanos. Jeremías 17:10 dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Queridos hermanos, Dios nos está llamando a alabarle. Una alabanza que no solamente se expresa, se canta con los labios, sino con nuestra vida. Dios conoce cada pensamiento, conoce nuestro corazón. Y es importante, hermanos, ¿en qué está nuestra alegría? En cosas pasajeras, temporales, en el pecado. Eso sería algo fatal. ¿En qué está nuestra alegría? Pregúnteselo. ¿Qué le hace a usted feliz, hermano? Su gozo realmente está en Dios. Versículo 2 continúa, a este llamado continúa y dice, den gracias al Señor con la lira. Y hermanos, den gracias al Señor. Una persona que deja de agradecer a Dios es una indicación que su alabanza comenzará a ser escasa. Un corazón que comienza a llenar su corazón de insatisfacción, de queja. Este salmo se cree que fue escrito, fue un salmo post-exilio, después de una gran prueba del pueblo de Dios, de inestabilidad. Sin embargo, el pueblo había visto la misericordia y poder de Dios. El mismo versículo 2 dice, canten alabanzas con el arpa de Dios, canten alabanza, un segundo. Dice, canten alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. La alabanza no es un ejercicio solitario, es un ejercicio que se hace en comunidad, hermanos. Versículo 3, cántenle cántico nuevo. Tañan con arte, con voz de júbilo. Y yo me preguntaba, bueno, ¿a qué se refiere con un cántico nuevo? En los salmos se va a encontrar esta frase alrededor de unas 5 o 6 veces. En Apocalipsis también lo vemos, que esos seres estaban cantando al Señor, haciendo un cántico nuevo. Y un cántico nuevo es dar una alabanza al Señor. Es una nueva alabanza. Es traer a la memoria actos de la grandeza, de la bondad. Es como decirle al Señor, tú eres digno de un canto más.
Nuevamente, cuando traemos a nuestra memoria aquellas cosas donde hemos visto la bondad de Dios, esas cosas deben apuntar hacia traer un nuevo canto de alabanza hacia nuestro Señor. Sin embargo, también dice que toquen con arte. Es decir, hermanos, que la alabanza, que las guitarras cuando cantamos deben de estar bien afinadas. El bajo, el sonido por allá, todo debe ser hecho con cierto orden. Los hermanos se preparan y deben de esforzarse cada vez más, porque es una orden. Hacerlo bien, dice la palabra, hermanos. Aquellos que les gusta tocar a un instrumento y que aún no están ahí en el grupo, pues hay una orden. Hacerlo bien, hacerlo con arte, para que de alguna manera esto es para mantener un buen control y que la iglesia cante a su Dios. ¿Y qué dice ahí? Con voz de júbilo. Y esto me hizo recordar, hermanos, no sé si recuerdan hace 3 domingos o 4, no recuerdo, cuando se fue la luz. Bueno, se acabó la alabanza, vámonos. ¿No? No, la alabanza no la hacen los instrumentos, no la hacen los cables. La alabanza también la hacemos todos, hermanos. Todos somos llamados a alabar. Y fue un hermoso momento, fue un regalo de Dios ese tiempo, escuchar a la iglesia alabar a su Señor. Y dice que es con voz de júbilo. ¿Cómo sería nuestra voz después de una buena victoria? ¿Cómo es la voz de aquellos americanistas cuando gana el América, hermanos? ¿Qué dicen los americanistas? Oh, buen gol, ¿no? No, dicen, ¡gol! Mi equipo, estoy alegre, contento, se emocionan. Yo he visto eso. También lo he visto en mí, ¿verdad? Pero yo le voy a otro equipo. Nos alegramos cuando hay una victoria. Hasta gritamos un poco, celebramos. Actualmente, hermanos, ha habido un gran desenfreno que ha causado muchos males a la iglesia. Sin embargo, también se puede tener el peligro de correr al lado contrario, del ya no alegrarse, el cantar simplemente como si fuera un robot. No, realmente somos llamados a cantar con gozo. Este pueblo estaba alegre, sus servicios nuevamente estaban restaurados, podían alabar con felicidad. Y aquí en esos 3 versículos vemos 3 órdenes, hermanos. 3 órdenes. Y si nos podemos llevar eso nada más hoy, está bien. Canten con alegría. Canten con alegría. Den gracias al Señor. Y tercer orden, cántenle un cántico nuevo. La llamada, hermanos, es para alabar al Señor. Y bueno, preguntamos, ¿por qué tengo pues que alabarle? Y con ello paso al segundo punto. Los motivos de alabanza al Señor. Alabemos al Señor. El primer motivo es porque Él es el creador de todas las cosas. Versículo 4 al 5 dice, ahí lo tienen, Salmo 33. Porque la palabra del Señor es recta y toda su obra se hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Y bueno, hermanos, cuando pasaba por este texto, podía pensar en la oficina donde trabajo. Ahí hacemos proyectos de diseño. Y cuando estamos haciendo proyectos, iniciamos con bosquejos. Empezamos a trazar líneas que probablemente jamás existirán. Trazamos, borramos, calcamos. Continuamos hasta que vemos que más o menos el diseño ya es lo que se está buscando. Sin embargo, hermanos, con Dios dice en el versículo 4 que la palabra del Señor es recta y su obra es hecha con fidelidad. Es decir, que las líneas de Dios, las líneas que Él traza no tienen error. Es una línea única, recta. Dios no se equivoca como lo hacemos nosotros en el taller. Dios no borra.
Cuando Dios trazó con su palabra, hace un trazo con su palabra, lo hace una sola vez y sin ningún error. Dios no da malas instrucciones así como su palabra es verdadera. Dios tampoco se retracta de lo que dice. Dios no se retracta de sus palabras. Y el versículo 5 dice que Él ama la justicia y el derecho. Y dice, llena está la tierra de la misericordia del Señor. Hermanos, la tierra está llena de la bondad de Dios. Spurgeon dice, si la tierra está llena de la misericordia del Señor, imagine esto, ¿de qué está lleno el cielo? De algún modo toda la tierra recibe lo que los teólogos llaman como una gracia común. ¿Por qué? A todos hoy podemos salir, recibir el sol, respirar. Tanto buenos como malos hoy han visto la misericordia del Señor. En medio de cualquier circunstancia, el salmista reconoce, la tierra está llena de la misericordia del Señor. Y hermano, para que no se me duerma, porque ya hace calor, repita conmigo, llena está la tierra de la misericordia del Señor. Y era más o menos así se pensaba que se decía ese salmo, los primeros 3 versículos los decía el director que estaba hablando del salmo y los demás lo repetía en la asamblea. Continuando con el versículo 6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo ese ejército por el aliento de su boca. Y este versículo, hermanos, nos va a poder llevar también a Génesis 1:1, que dice, vamos ahí, si lo tienen, Génesis 1:1. Es hermosa el relato de la creación y creo que es importante cuando la palabra nos lo indica, volver ahí y ver lo que Dios nos habla acerca de la creación. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:3 dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. No sé usted cuántos ha visto, incluso lo que se enseña en las escuelas. Ciertos estudios científicos buscan desacreditar a Dios como creador, pero nada puede ser sustentado como las Escrituras. Salmo 33:6 dice, y en Génesis vemos que Dios hizo la creación con el poder de su palabra. Y es hermoso, hermanos, que cuando estamos pasando por Génesis, las primeras palabras que menciona Dios es, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Inmediatamente. Una obediencia instantánea. Pareciera que es más fácil, hermanos, pareciera que es más fácil que la luz responda en obediencia a la orden de Dios y a su llamado, que a nuestro llamado de cantar alabanzas con alegría. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Tan simple como nuestro respirar. Tan simple como eso, sin embargo, aún nuestro respirar depende de Dios. En el Salmo 33, versículo 7 dice, Él junta las aguas del mar como un montón y pone almacenes a los abismos. De alguna manera vemos a Dios también en Génesis poniendo límites entre la tierra y el mar. Es Dios quien divide los océanos y es Dios de alguna manera quien ordena la tierra, quien ordena los océanos. Versículo 7 de Génesis dice, Dios hizo la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. No sabemos cómo pasó esto, hermanos. Sin embargo, sabemos que fue una orden instantánea de Dios. Nuevamente en el versículo 7 dice que el Señor junta las aguas del mar como un montón. Y esto se cree, hermanos, que es mencionado porque el Señor tuvo autoridad sobre el mar. Era que el pueblo recordara que Dios tuvo autoridad sobre el mar cuando caminó en medio
del océano, el océano de alguna manera se abrió para que su pueblo caminara por tierra seca. De alguna manera el pueblo podía cantar y reconocer que Dios tenía el control absoluto sobre su creación. Y esto, hermanos, me hace pensar también en cómo nuestro Señor Jesucristo, podemos voltear a ver la historia en Lucas, cuando estaba el Señor Jesucristo en este barquito, Él estaba dormido de alguna manera y los hombres, los discípulos estaban pensando, decían, vamos a morir, Señor, haz algo. ¿Y qué pasa con el Señor Jesucristo? Se levanta, reprende al viento, las olas. ¿Y qué pasó? Una gran calma en ese momento. El versículo 25 de Lucas 8 dice, Dios les dijo a estos hombres, ¿dónde está la fe de ustedes? Les dijo. Pero ellos estaban atemorizados, asombrados, diciéndose unos a otros, ¿quién pues es este que aún a los vientos y el agua manda y la obedece? Hermanos, la creación no puede resistir a la voz de su Señor. Él hizo todo por medio de su palabra poderosa para que nosotros fuéramos conducidos a una profunda alabanza. Y cuando pasamos por la creación, realmente, hermanos, no queremos una guerra con el Dios que ha creado todo lo que existe, con el que tiene el control absoluto. Después de esto, cuando los discípulos vieron a Dios, vieron a Jesucristo que les mostró su deidad, temieron en gran manera. Y así, hermanos, las obras del Señor nos llevan a alabarle y también a tener temor del Señor. El versículo 8 dice del Salmo 33, vamos ahí por favor. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia los habitantes del mundo. Y hermanos, cuán necesario son estas palabras hoy en día ante tanta irreverencia. Cuán necesario es que hoy su iglesia también pronuncie esto y pueda decirle a las demás personas, teme al Señor, teme al Señor. Ese de alguna manera para su iglesia, para sus hijos, es un llamado a tener un temor reverente por quién es Dios. Cuán necesarias son esas palabras hoy en día. Y como se ha dicho, existen dos noticias, una buena y una mala. La buena es que Dios es el Señor. La mala es que Dios es el Señor. Todo depende de dónde estés ubicado. Y aquí es una buena pregunta hacernos si Dios es nuestro Señor. ¿Estás con Dios o estás en su contra? No hay otro, hermanos. Entonces, ¿por qué temer? Como hemos visto en Génesis, el Señor habló, fue hecho, mandó y se confirmó. Realmente Dios dijo y su palabra, con su palabra Dios crea la tierra, la ordena, la llena. Es Dios mostrando su poder, hermanos. Y bueno, así como Dios es poderoso también, entonces tendríamos que buscar únicamente el consejo de Dios, hermanos, el consejo de Dios. Y con ello voy a nuestro último punto, hermanos. Alabemos al Señor por su consejo. El versículo 10 al 12 dice, el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada es la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. ¿No le pasa, hermanos, que al ir conociendo del Señor se da cuenta que antes de que usted le conociera, sus planes eran tan distintos a los de Dios?
Y es algo que sigue pasando con las naciones. Las naciones no quieren y no desean reconocer que hay un solo Dios. ¿Y por qué no lo van a hacer? Porque saben que Dios es la regla, su palabra es la regla. Y al reconocerle como la regla tendrían que rendirle cuentas. Y es algo que no vamos a ver a las naciones realmente buscando y temiendo al Señor. Y aún con ello nosotros tenemos que seguir como iglesia llamando a las naciones, a las personas a que teman al Señor. Versículo 10 dice que el Señor hace nulo el consejo de las naciones. Es decir, que ni siquiera le importa el consejo de la humanidad. Solo hay un Dios, solo hay un consejo. Él es, la palabra de Dios es la regla. Las naciones no buscarán a Dios, hermanos. Versículo 11 dice: el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Dios, hermanos, está en control absoluto de la historia. El consejo de nuestro Señor es grande, creador, soberano, y se encuentra en las Escrituras. Nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de tener su palabra. Ese es el consejo del Señor. Aquí podemos encontrar el plan del Señor. Proverbios 19:21 dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Si entonces, hermanos, podemos ver en las Escrituras que hay un solo consejo que permanece, ¿qué hacemos buscando la verdad en nuestros propios pensamientos? La verdad, la palabra está aquí en su palabra, hermanos. Y algo que hemos dicho muy comúnmente es: cuando queremos hacer reír a Dios, le decimos qué hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? No, realmente Dios tiene sus planes y nosotros más bien oramos porque el Señor, nosotros podamos conformarnos a la voluntad del Señor. Y ya casi concluyendo, hermanos, el versículo 12 es algo hermoso, porque dice que es bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. Y algo que me hace pensar en ello, hermanos, es que el Dios grande, hace rato cantábamos: grande eres Dios. Ese Dios grande, amo, dueño, Señor de la creación, escogió para sí un pueblo. Él que es feliz en sí mismo, eligió para sí un pueblo que es su posesión, un pueblo para Él, un pueblo apartado para hacer sus planes. Bienaventurada nación, dice la palabra. Cuando pasamos por el capítulo o el Salmo 1, que vimos la palabra bienaventurado, vimos que es una palabra mucho más fuerte que feliz. Es ser bienaventurado, es gozar del bienestar en cada área de la vida. Y a mí me gusta, ¿verdad? Me gusta mucho hacer ciertos deportes o verlos también de vez en cuando. O ver las Olimpiadas, ¿no? Cuando las vemos a hombres que darían su vida por una corona. Vemos a hombres que darían su vida por una medalla, por algo que es de alguna manera temporal y terrenal, pero dedicarían su vida para esa medalla. Incluso la han dedicado. Nuestro Señor, hermanos, ofrece mucho más que un deleite temporal. Nos ofrece un bienestar eterno, una felicidad eterna. Entonces, hermanos, nosotros, así como estos hombres que se esfuerzan y dan su vida, dan todo de sí para obtener ese premio que algún día perecerá, su iglesia también, hermanos, debe esforzarse por conocer a su Señor, por conocerle, por conocer su consejo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Esta bienaventuranza
es porque Dios es su Señor. Es una bendición, hermanos, que no depende de una acción humana, es por gracia. Dios ha elegido a un pueblo. Y para ir concluyendo, hermanos, hemos visto que hay un llamado. Vimos un llamado. Después vimos razones para las cuales alabar al Señor. Y este llamado es un llamado exclusivo, no es un llamado abierto a toda la humanidad, que toda la humanidad alabe. En este caso en específico estamos viendo que Dios está llamando a que alaben los justos. Y hoy en día podemos reconocer que son aquellos que han creído en Jesucristo, que ahora Jesucristo es su Señor. Bienaventurados, hermanos, aquellos que a través de su Hijo han encontrado el perdón de sus pecados. Su pueblo, el pueblo de Dios, rinde alabanza por quién es Dios. Por eso es muy importante saber, tener razones del por cuál alabamos al Señor. No es algo improvisado que podamos decir, ¿tú por qué alabas al Señor? No, podemos ir a las Escrituras y ver y reconocer por qué Dios tiene que ser alabado. Y reconocemos que Dios tiene que ser alabado por quién es Él, no por quiénes somos nosotros, hermanos. Alabamos a Dios porque Él es el creador soberano de todas las cosas. Y para alabarle y para reconocerle se requiere fe. Se requiere fe, y en Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de cosas visibles. Es algo impresionante, hermanos, ver cómo las Escrituras realmente van apuntando hacia nuestro Señor Jesucristo. Y durante el Salmo 12, una de las cosas que notamos que habla de su palabra, que con el poder de su palabra las cosas fueron ¿qué? Hechas. Simplemente Dios dijo y fue. Y Juan reconoce que quién es la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que fue hecho, de lo que ha sido hecho, fue hecho. Todo fue creado por medio de Cristo, y para Cristo Él es la razón de la creación. Versículo 10 de Juan dice, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Que no naciera de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y hermanos, es importante eso. Espero, si usted no ha creído en Jesucristo, que a través de estas palabras, ¿verdad? A través de sus Escrituras, usted se sienta incomodado. Si es eso, es gran misericordia para buscar y reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el único Señor. La fe es una obra de Dios, hermanos. Y ustedes, iglesia, Dios nos ha llamado a tener una profunda alabanza por su nombre. Hoy hemos tenido un llamado a alabarle, un llamado a honrar su nombre. Y con ello me queda, hermanos, decir que somos llamados a cantar, a que cantemos con alegría a nuestro Señor. No solamente cantar, cantemos con alegría al Señor. Y una de las razones es alabándole por el poder de su palabra. Vamos a orar, hermanos, para concluir. Amado Dios y Señor, gracias, Padre, por ese tiempo que hemos podido pasar en sus Escrituras. Gracias, Señor, porque nos anima al ver que así como usted nos llama, Señor, para alabarle, también nos capacita para hacerlo, Señor.
y nos ha dado el privilegio de estar y pertenecer a una iglesia que canta, a una iglesia que alaba a su nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la visita que ha llegado hoy, Señor. Gracias, Señor, por los niños que están aquí, que Padre, son el futuro de su iglesia. Gracias, Señor, por la obra tan maravillosa que usted está haciendo aquí en Los Cabos, Señor. Gracias, Padre. Ayúdenos, Señor, a de verdad a tener una profunda alabanza por quién es usted, Señor. Para ello, Señor, ayúdenos a tener convicciones fuertes. A tener convicciones, Señor, basadas en su palabra. Y como hoy vimos, usted es el Señor. Usted es el Señor, usted es el Creador. Usted es el sabio consejero. El único consejo que prevalecerá por toda la eternidad, Señor, es su consejo. Ayúdenos a admirarle y amarle, y que esto nos lleve a alabar su nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan una bonita semana.